Al final mi papá llegó acá en el año 1946, por ahí. Llegó aquí a este fondo Guayuguape, que se llama. Era un fondo grande que después se fue dividiendo y después quedó botado nomás. Quedó los dueños que hubieron. No sé, algunas partes tiene dueños, pero otras partes no. Aquí en este lugar donde estamos los otros, es una hijuela pagadora que se llama. No hay dueños. Ahí estaba la casa de nosotros, a la orillita del camino. Y ahí nací yo y me crié aquí en estas pampas. En la piedra ya era donde íbamos a jugar, acá al corral, donde teníamos chivos, animales. El problema comenzó cuando quise sanear y ellos se opusieron anticipadamente, y eso no es legal, me dijeron. Y así que de ahí empezaron a hacerme la vida imposible, pues. Que me demandaron, que me vaya, me llegó una orden de desalojo. Son unos abogados de Santiago que tienen una notaría tremenda ya. Compraron Raulental y llegaron a dañarse de los campos. Son 2000 hectáreas que compraron y se agrandan más para acá, quitarme a mí las hectáreas que ocupo yo, que he vivido siempre. A 400 metros para allá pasa su límite, que baja al estero Aguas Negras. Y ellos se pasan para acá. Primero los fue bien nosotros en La Unión, después en Valdivia, en la Corte Suprema de Valdivia. También salió favorable a mí. Y después se fueron a Santiago ellos, como tienen su notaría allá. Y yo como no tengo dinero para defenderme, buscar un buen abogado, ¿qué hacer? Y nosotros mandamos a hacer ¿cómo se llama esto? Un peritaje. Y el peritaje sale bien como es, que eran las líneas antiguas. Y yo estoy afuera de Raulental, mi casa está afuera, pero ellos hicieron su plano a su manera. Y lo hicieron valer como tienen dinero, poder. Tipo. Y ahora que tengo el desalojo otra vez, que me van a echar, que andan amedrentando, que tengo que salirme, que si no van a ir las fuerzas públicas. Y de aquí yo digo, no me muevo por nada. Prefiero morir aquí y no hacerle estas ofertas que hacer, porque le pedimos una negociación, que podíamos arreglarlo a la buena, pero no, son más tercos. No, así que ya tampoco le voy a pedir limosna ni nada, porque estos terrenos no son de ellos. Así que a morir nomás la lucha. De aquí no me sacan, muerta me sacarán, ni muerta creo yo, que tendrían que sepultarme aquí mismo. Porque aquí tengo mis raíces, mi historia, todo, mi historia en familia, nací, me crié aquí, lucharé hasta la muerte. Y pido justicia, porque esta es una injusticia que me quieran sacar de aquí, yo no le hago mal a nadie. Todo lo contrario, ayudo a la gente. Todos llegan a pedir auxilio, qué sé yo, por comida, por agua, por información, todo el mundo me conoce. Eso yo quiero pedirle un llamado también a toda mi gente que me conoce, que me apoye. A las mujeres, sobre todo ahora la lucha por las mujeres. Yo como mujer, tienen que apoyarme. Eso pido yo. Que hay harta gente que los conoce. Yo creo que si busca testigo, puede llenar un libro. Confirma, porque hay harta gente que conoce, que han vivido siempre aquí, porque muchos que han pasado, en vez de que viajaran a Huaycoya a pedir pan, porque el trayecto es lejos, así que hasta pedir pan han pasado a casa y recuerdan eso. Toda mi familia me apoya, pues mis hermanas, todas las que quedan vivas, y me apoyan, pues ellas vienen a apoyarme, que no puedo irme de aquí, pues no pueden echarme, porque yo he vivido toda mi vida y ellas todas se criaron aquí, todos conmigo. Y estoy en este lugar apoyando a mi hermana, y por supuestamente mis 5 hermanas estamos de acuerdo con mi hermana Nancy, apoyándola lo que podamos. Donde yo me vine a vivir, porque son nuestras tierras, es comunidad indígena. Como en La Unión también, los alcaldes, la junta de vecinos de los acá alrededor, están apoyando a mi hermana, apoyando estos lugares.
He estado bien mal. Porque no se sabe qué pasa, de repente lleguen a botar mis cosas, a tirarme a la calle. Y eso, me siento mal, ¿cómo no estoy tranquila, no tengo tranquilidad ya? Para vivir así no es vida, vivir así. Hay que estar en el pellejo de uno para que se dé cuenta, pues nadie piensa eso. Lo que estoy pasando yo, creen que es muy fácil. Están de su propio país a uno que la quieran botar a la calle, en su propia tierra, pues terrible.